Gracias, estamos de regreso. Señores, a propósito del reportaje que publicó Panorama en sus medios impresos y que pueden consultar, leer, estudiar en su panorama digital sobre el defensor del pueblo, yo quiero hacer mi comentario sobre, no sobre, me inspiró mi comentario sobre ese artículo. No voy a hablar sobre el reportaje, pero sí voy a hablar sobre lo que debe de hacer un defensor del pueblo y cuáles son las funciones de un defensor del pueblo y para que quede en cabeza de nosotros lo que o de ustedes los que vayan a escuchar este comentario, la opinión de ustedes, si este defensor del pueblo está haciendo o está cumpliendo con el rol que manda la Constitución. Quiero titular este comentario cuando el defensor del pueblo no te defiende. El artículo 190 de la Constitución dice que la función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos cuando estos sean vulnerados por los prestadores de servicios públicos. En teoría, el defensor del pueblo es la institución creada para protegernos de los abusos del poder. Es la figura que debe interceder, oigan esto, interceder cuando una entidad pública viola nuestros derechos, te ignora o te maltrata. En este país, esta institución tiene rango constitucional tal cual yo se lo he mencionado anteriormente en el artículo 190, con una autonomía administrativa y un mandato claro para defender los derechos fundamentales de las personas frente a las actuaciones de la administración del Estado. Pero, ¿qué pasa cuando el defensor del pueblo no te defiende? ¿Qué ocurre cuando la institución que fue creada para ser la voz del ciudadano termina siendo silenciosa, lenta o selectiva? Hoy quiero hablar de eso. La promesa y la realidad. El defensor del pueblo, cuando fue concebido como un mecanismo de control democrático, un aliado del ciudadano para enfrentarse a los abusos de instituciones públicas. Un ejemplo, una ARS que te niega un procedimiento médico. Como hemos visto las luchas, han habido avance en las ARS, conquista, cirugías que antes eran consideradas estéticas, hoy día han habido reconocimiento, por ejemplo, de la gigantomaplastía, ¿verdad? Que se han conseguido hoy día, pero no por la lucha del defensor del pueblo, sino por la lucha de sociedad civil o de otros sectores. EDE que te cobran lo que no consume y hoy día estamos viendo los altos cobros de energía eléctrica y hemos visto a un defensor del pueblo calladito que no ha opinado en la factura eléctrica y eso es un rol del defensor del pueblo. Hasta un ayuntamiento que ignora un servicio básico es rol del defensor del pueblo que salga a defenderte. Sin embargo, en la práctica, para muchos ciudadanos esta promesa no se cumple. Llaman, buscan apoyo, entregan documentos y no pasa nada. El silencio institucional también es otra forma de abuso. Cuando una institución falla, falla todo el sistema. Si el ciudadano no encuentra respuesta del defensor del pueblo, se queda sin paraguas en medio de la tormenta. La mayoría de las entidades estatales tienen un poder enorme y el ciudadano tiene un poder pequeñito. El defensor del pueblo debía equilibrar esa balanza, pero cuando no actúa,
la balanza vuelve a inclinarse hacia el más fuerte. Y cuando el Estado tiene fuerza sin control, se rompe algo que se llama la confianza social. ¿Por qué no defiende? Las razones más comunes son las siguientes. Hay 3 grandes razones por las que el defensor del pueblo no nos defiende. Y se explican de la siguiente manera. Falta de prioridad política. Muchas veces el defensor del pueblo se involucra en casos mediáticos, en más casos mediáticos que en los casos del ciudadano común, es decir, en los casos del ciudadano de a pie. Lo que sale en la prensa sí recibe reacción, lo que no se queda archivado. ¿Por qué el defensor del pueblo reaccionó ayer y dio respuesta rápido? Por este artículo, dio respuesta rápido. Pero ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas no han enviado comunicación a la Defensoría del Pueblo y no le han contestado tan rápidamente como les respondieron a Panorama? Miles de ciudadanos han escrito quejas a la Defensoría del Pueblo y no han recibido una respuesta tan rápida y eficiente como le contestaron a Panorama. Del turismo de la Defensoría del Pueblo sobre el derroche económico que tienen pueblo por pueblo, promocionando la Defensoría del Pueblo y haciendo gastos sociales cuando aquí tenemos una institución. Odalia, ayúdame ahí que se me fue la guagua, o Juan de Dios, la de gastos sociales de la presidencia. El plan social. Aquí tenemos un plan social. Aquí el defensor del pueblo no puede duplicar ni hacer otro plan social. Recuérdense que aquí la primera defensora del pueblo que teníamos, con todo el mayor respeto por ser una dama, como decía Alvarito Albelo, y por ser una señora y una mujer, salía a regalar canastillas porque ella entendía que la labor de defensor del pueblo era regalar canastillas. Se le olvidó eso a ustedes, porque para que vean hasta dónde hemos llegado nosotros. Segundo, falta de respuesta institucional. Las quejas se envían y se pierden entre trámites. No se da seguimiento. No hay presión suficiente a las instituciones públicas. El defensor del pueblo tiene que presionar a las instituciones del Estado para que satisfagan los derechos de los ciudadanos. La otra es personalismo. Cuando el liderazgo se concentra más en la figura del titular, que es lo que hemos visto, la figura del defensor, que él es él, la institución se vuelve reactiva, no preventiva. El defensor del pueblo no es un influencer, es un mecanismo de control de poder. El ciudadano desprotegido en la práctica, ¿qué significa que no te defienda? ¿Qué significa eso, que no te defienda? Que si tú tienes un conflicto como ciudadano con una institución estatal, usted está solo. Que si te ignoran un derecho, no hay quien te abra la puerta del reclamo. Que si un hospital público viola un protocolo, no hay quien superviva, ni quien te supervise. Que si una institución te discrimina, nadie te acompaña. Que si una junta, escuela, ayuntamiento, ministerio, dirección te maltrata, no hay quien te ampare. ¿Cuántos niños con autismo no han sido devueltos de colegios privados por su grado de autismo que tienen? ¿Cuántas veces usted ha visto al defensor del pueblo en esos casos defendiendo a esos niños? Dígame un caso de eso, o que lo haya abanderado y haya llevado a esos colegios a la justicia. Mencióneme un solo caso. No, porque está en figureo y haciendo patronales en el país entero
como lo justifica él mismo en la respuesta que le da a Panorama. Un Estado sin control es un Estado peligroso, y un defensor del pueblo que no defiende es una renuncia a la Constitución. ¿Qué debe hacer un verdadero defensor del pueblo? El defensor del pueblo, para finalizar, debe ser firme, independiente y valiente. Debe investigar sin miedo. Investigar, no figurear. Investigar sin miedo. Enfrentar abusos sin importar el tamaño del funcionario. Exigir respuestas rápidas a las instituciones. Defender al ciudadano común, no solo a los casos virales. Ser una voz de advertencia cuando las políticas públicas afectan derechos. Y sobre todo, el defensor del pueblo debe recordar que su razón de ser no es el poder, es la gente. Llévame, Osi. Panorama FM 96.9